Señoras, señores, bienvenidos a una nueva edición del Castigo Divino, una edición particular también para mí en lo personal. Quienes me conocen y me siguen sabrán que este es el primer castigo luego de un terrible y trágico episodio en mi vida. Pero volvemos al ruedo precisamente por eso, porque el primer fan del Castigo Divino era precisamente mi padre, y en honor a él es que estamos aquí a la vuelta, y además convencido que las sonrisas, esperemos que hayan, son el antídoto más eficaz contra la pena, contra la tristeza. Entonces, sigue el castigo, sigue mi trabajo y sigue el aporte que este pequeño espacio da al debate nacional, así que bienvenidos. Quiero agradecer a las marcas que permiten que estemos aquí, a las instituciones que permiten que estemos aquí. Banco Guayaquil, muchísimas gracias. Uribe Schwarzkopf con su proyecto Corner, que se levanta en la mejor esquina de Quito, en las Chiris y Portugal. Hunter, rastreo y localización de vehículos. Cuscuy, que son los portavasos, el emprendimiento de mi mujer. Así que aquí van a poner su red social. Por favor, compren Cuscuy, que de eso vivo. Así que hagan el favor. Y Lounge and Styling en Guayaquil para todos sus eventos. Pronto vendrán los eventos. Vayan preparándose. Pronto llegará el momento de abrazarnos y volver a celebrar todos juntos. Siempre me han escuchado decir que yo lo que más disfruto es hablar con las personas que han participado de una u otra forma de la historia nacional más allá de la semana pasada. Es decir, con los políticos de la vieja guardia son las conversaciones que a mí más me gustan, porque soy un freak de la historia política del Ecuador. No soy un estudioso tampoco, pero soy un curioso, eso sí. Y el personaje que nos acompaña el día de hoy es sin duda para ti millennial, tal vez no sepas, pero es porque eres un millennial Gil que no averiguas bien, pero para los que tenemos un poquito más de 30 años, es una figura política que sin duda estuvo muy presente en las últimas décadas, y me refiero precisamente al señor Ramiro Rivera, a quien le agradezco por estar aquí. Y saludcita, entrando y chupando. Salud, gracias. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Antes de ingresar acá, un poco tenso y nervioso, le decía que usted era un joven valiente. Valiente para ser erguido y parado frente a lo sucedido. Otros no habríamos tenido tanta valentía. Así es, hay que seguir adelante, y también le decía a usted que el trabajo ayuda a engañar la mente mientras se sana el corazón. Entrando en materia, no le vimos la calva durante los 10 años del correísmo. ¿Qué pasó? Bueno, había que parar la olla. Tuve que conseguir trabajo en una empresa privada. Tan pronto don Rafa, como le dicen, se enteró, le llamó al gerente y dijo: ahí está trabajando el pelado Rivera, quiero que no esté ahí. A los meses dejé de estarlo, empecé a ejercer la profesión en el derecho. Siempre creí, dije, Dios mío, ¿habrá algo más de podredumbre que esté tan cerca de la política? Y descubrí que en el ejercicio de la profesión había cosas más Los juzgados malolientes. están más podridos que el Congreso. Dije, Dios mío, no, todo está podrido. Luego ingresé a dar clases en la Universidad Internacional del Ecuador. Había sido mi sueño estudiar fuera. Me fui ya de viejo a hacer un máster en la Complutense. Ahí, como anécdota, yo caminaba por el pasillo y algunos jóvenes pasaban saludando. Habían creído que era el profesor. Y cuando me vieron en la sala de alumnos se rieron. Al final terminé siendo amigo, compañero y papá de todos. Pero se iba de cañas también con los compañeros, sí, claro, de chupe. los jueves.
unas cañas que son las cervecitas, una java, costaba 4 o 5 euros, se pide unos platitos El y tapeo luego ahí. unas tapas, luego se hace pues la vaca, cada quien paga un proporcional, salía mucho más barato que comer una hamburguesa en Quito. ¿Y por qué Correa tiene esa decisión que dice, ahí está el pelado, me lo votan? ¿Había algún antecedente personal o solo era porque usted formaba parte de lo que él decía perseguir? ¿No? Porque yo era diputado en el último periodo del 83 del 2003 al 2006. Es designado este joven ministro de Economía, va al Congreso y todo el mundo le aplaudió porque era pues la maravilla, era el guapo del barrio, prometía todo. Y yo hice una intervención ahí diciendo que eran aplausos muy prematuros, porque yo lo conocía. ¿De dónde lo conocía? Alguna vez asistió a un curso de la Fundación Ecuatoriana de Estudios Sociales en los años 70. Me parece que vino, no sé si de la Católica de Guayaquil o de un colegio de Guayaquil. En la Flaxo. No, a la Fundación Ecuatoriana de Estudios Sociales, no. que era la institución de educación y capacitación de la democracia popular, y que teníamos el funcionamiento de la Konrad Adenauer, la fundación alemana. Que luego se fueron la Konrad Se fueron Adenauer por el correísmo, porque los expulsó. Claro. Al fin y al cabo ya estaba la dictadura. Y era insoportable. Sí, era insoportable. ¿Por qué? Porque, bueno, se creía el top de la inteligencia, el gran lector, a todo mundo desvalorizaba, y me acuerdo que en la pizarra poníamos una frase y no menos que dijo, ¿y quién es el estúpido que escribió esa frase, no? Algún momento se le preguntó a quién había leído, creo que dijo que había leído algunos filósofos franceses de la posguerra entre la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Emmanuel Mounier, Jacques Maritain, Ignaz Lieb, y la frase era de Jacques Maritain, que él había desvalorizado. Era insoportable. No sé si fue al doctor Galo García Feró que se le llamó y dijo, vea, lléveselo nomás, no lo podemos soportar. Porque era una mezcla de autosuficiencia, de sabiduría que no existía, pero claro, era una sobradez de autoestima, ¿no? Siempre se le dijo como que era un intelectual de Wikipedia, ¿no? O sea, con una superficialidad total. En profundidad, yo diría 1,5 centímetros de profundidad. Un mar con una profundidad de 1,5 centímetros. Porque le digo a usted, cuando alguien hace un PhD, se supone que el producto del PhD es la investigación, el libro. Pregúntenle en dónde está. Porque ese librito que hizo de la República Banana, algo así. De la Banana República, la no República. Yo ni leí esa pendejada. Qué bueno. ¿Usted sí? Yo cometí el error de gastar unos $12 en eso. Usted hizo $12 más rico a Rafael Correa. Una tontería. ¿Y qué libro, qué tal el libro? Cero. Un ensayo mal escrito, consignas largas, las mismas frases de siempre, y ahí no hay nada. Pero hay un libro que se publicó sobre el socialismo del siglo XXI, porque estos jovencitos se inspiraban en Dietrich, claro. Es Dietrich, este alemán. Y a Correa le preguntan en la conferencia, ¿qué es el socialismo del siglo XXI? Bueno, se pega una enredada. ¿En qué conferencia? ¿La de la Konrad Adenauer? No. En algún organismo de estos que estaba cerca de la Revolución Ciudadana. Se pega una enredada. ¿Dónde está pues los cristianos por la liberación, el neomarxismo, el cristianismo? Y al final dice, el socialismo del siglo XXI es un concepto por construirse, no le acabamos de construir y ninguno de nosotros está en condiciones de definirlo. No tengo puta idea, es básicamente. Eso era y eso es. NPI, decíamos en nuestra juventud. Pero llega la Revolución Ciudadana y usted desaparece. Dice tenía que parar la olla, pero ¿por qué no se escuchó su voz política? Yo por lo menos no la tuve nunca en el radar. Aparte del gran ocaso de la democracia cristiana, que ya hablaremos después,
Pero ¿por qué decidió dejar de participar en el debate nacional? Porque si hay vida más allá de la política, Luis Eduardo. Hay cómo retirarse de la política y no caer preso. Yo hice mucha política, intensa política. Es decir, yo no tuve juventud. Claro, usted era En la juventud, peso pesado. en la juventud yo me dediqué 2 años a alfabetización de adultos en la iglesia de Santo Domingo de Quito, de manera gratuita. Cuando era izquierdoso usted. Cuando era de la democracia cristiana, una democracia cristiana radical que decía, muere el capitalismo privado, muere el capitalismo de Estado, que es el socialismo marxista, vive el socialismo comunitario. Era en plena Guerra Fría. Y en la Guerra Fría pues había un enorme índice de ideologización. Entonces, yo sí quiero precisar, no es como ahora, donde usted ve un personaje que está 10 o 15 años dirigiendo el partido y no hay nadie más que piensa. En la ADP creo que modestia aparte pasó lo mejor del Ecuador por ese partido político. Y sí había alternancia. Yo desempeñé 2 periodos la presidencia. Mi último periodo son las elecciones del 2003. Logro el 6% del cociente electoral y 5 diputados. Y dejo la presidencia. En consecuencia, ejerzo el mandato legislativo. La presidencia del partido. Claro. Ejerzo el mandato representativo como diputado de Pichincha y luego me retiro ya a mis actividades personales, ¿no? Haciendo de todo, ¿no? Practicando algunas cosas de abogacía de la cual me decepcioné y me provocaba náuseas, trabajando en temas de inmobiliarios, compra esto, mejora esto, arrienda esto, vende el otro, y luego, claro, estuve 2 años y medio en Madrid, ¿no? ¿Pero no le picaba la lengua por participar mientras el país se lo llevaba al carajo? Bueno, yo regresé acá en el 2014, del 2014 trabajé luego trabajé dando clases en la Universidad de las Américas, en UDLA, daba teoría del Estado y derecho constitucional. Y si algo me ha encantado en la vida tengo un vicio incurable. Me encanta leer, me encanta estudiar, me encanta investigar. Pero no me está respondiendo. Yo lo que le estoy diciendo es, usted veía que el país iba al carajo y no le llamaba la atención decir, ella aguanten un ratito. Pero por supuesto me indignaba, porque además yo lo había conocido. Yo sabía en lo que Ecuador se mete. Porque hoy sí, claro, ¿no? Hoy sí tenemos un 80% que le dice Correa es un tal y cual y samba canuta. Pero en el 2007 Pero llegó era un momento en que el rockstar. Ecuador se enamoró tanto de este señor que en el 2008, quienes estábamos en contra de la consulta plebiscitaria y la famosa constituyente, éramos vistos como insectos repugnantes. Así era. Éramos el 15%, el resto estaba locamente enamorado de este tipo. Locamente Usted hizo enamorado. campaña por el no. Pero por supuesto. Entonces, ¿cuándo se retira usted? Bueno, hicimos campaña como cualquier Como militante ciudadano. y lo que dejé es tener vocería. ¿Por qué? Porque usted, Luis Eduardo, usted no le va a poner el micrófono a Juan Piguave que pasa por la esquina. Usted le invita a alguien que vale la pena o porque representa algo, porque dice algo o porque es noticia. Cuando uno deja la representación, deja de ser noticia y pasa a ser un ciudadano común y corriente. Y claro, la única trinchera fue las redes sociales, no alguna tonterita en Facebook. Ahora está usted mucho más activo. Porque Twitter recién lo abrí hace menos de un año. Claro, y ahí es donde se lo vuelve, lo vuelvo yo a encontrar en el radar político, pero Correa no aparece por las puras, mi doctor. ¿Ya? Correa es un fenómeno que nace de una debacle política, de un desprestigio de la política, de un fracaso de los partidos políticos tradicionales. Parte de esos partidos tradicionales, el que usted siempre representó, no tienen nada de responsabilidad. Y yo les escucho como que sí, Correa, siempre lo dijimos que tal cual, pero Correa es un fenómeno de eso, o sea, de lo que ustedes hicieron mal durante décadas. Yo diría que no ustedes. Si tratamos la de clase ser política, ni tampoco eso, Luis Eduardo. Y perdóneme que le contradigan esto, porque si yo viniera a hacer política, no busco y estamos de acuerdo en todo. El país es ese. Correa no es la primera tragedia, ni será la última.
Bien. Cuando digo país, no es que estoy culpando a los ciudadanos, es que este es un país donde no se ha podido construir una democracia sólida. Este es un país donde no se discuten las ideas. Así, cuando usted dice algo y uno piensa ver en las redes que haya gente que con ideas le combata, no. El 99% lo que hace que es Insulto. agredirle, insultarle, adjetivarle, tal y cual, zambacanuta, lo que sea. Este es un país donde no se discuten las ideas. Pero en su tiempo y del es un Congreso país- era de ven para mearte para arriba, pues. Eso- Tampoco era la discusión política es que- más pero impoluta es que, Luis Eduardo, es que ese es el Ecuador. Pero no podemos justificar con el hecho de que así es el país y perdóneme. viva la joda. La representación, de alguna manera, es el espejo en el que se ve retratado una sociedad. Y si usted tiene 130 diputados, de los cuales hay 15 o 20 violentos, no todos son violentos. Es como que se me ocurra decir hoy que todos los asambleístas son unos tales y cuales, unos corruptos, unos pillos, unos sinvergüenzas. No, señor. Los de ahora no son es muy así. ineptos y falsos discapacitados, pero en su tiempo lanzaban ceniceros, iban con arma, Pero por supuesto. a puñete. Sí, pero ya no usted- vemos puñetes en la asamblea como Pero- en los tiempos de la vieja guardia. Luis Eduardo, usted sabe que durante todo el siglo XIX, gran parte de los parlamentos en América Latina, los grandes hacendados, los grandes latifundistas que eran parlamentarios, iban con su revólver en el cinto. Pues solamente recuerdo, usted no nacía. ¿En qué año nació usted? En el 83. No, usted una criatura. 1981, antes que usted Ni nazca, nacía. Otto Arosemena Gómez iba con un cinto acá. Claro, Ya. Y Otto Arosemena Gómez había sido presidente del Ecuador. por un voto, por el propio. Sí, yo sé. Y cuando Pablo Dávalos Dino le contradice algo en el debate del IES y la jubilación prematura de la mujer, porque aquí se hablaba jubilación a los 60 años con 25 años de servicio, él sacó su pistola y pegó un tiro. Pero no son todos. En esa época usted tenía gente distinguida. Le voy a dar otro ejemplo. Ya, pero es que no Probablemente- me está respondiendo, y yo estoy de acuerdo con usted en el tema de que antes el Congreso era otra cosa, o sea, tenías un Carlos Julio Arosemena, un Raúl Clemente Huerta, un propio Yamil Maguad, que pase lo que pase, era un tipo brillante, León Febres Cordero. Un Alberto Dajigue. No, pues ahora tenemos Heismeller. a Wendy Vera comprando en Amazon durante las sesiones. Pero hay dos cosas que no me está respondiendo. Primero es, no siente que tienen una responsabilidad Sin en duda, el que haya engendrado este monstruo. sin duda, yo creo que una buena carga de responsabilidad tiene la clase político-partidista. Pero también una buena carga Pero de ¿cuál es esa responsabilidad? el ser incapaces de ponerse de acuerdo. Es decir, el ser incapaces por encima de las discrepancias, es decir, en esto nos vamos a sacar la madre porque no podemos estar de acuerdo, pero en esto debemos de estar de acuerdo. Vea, casi todos los dirigentes políticos en privado admitían que era importantísima la paz con el Perú. Importantísima. Pero en público daban la vida para la lucha contra el Perú. En privado admitían unos temas y en público eran otros, porque en público no era políticamente rentable Claro. el tener actitudes de sensatez. Exactamente lo que sucede el día de hoy. Pero, por ejemplo, Exactamente. usted tuvo una participación muy activa en la caída de Lucio y en la oposición en general al gobierno de Gutiérrez. Gutiérrez, mal o bien, no es esa la discusión, pero yo creo que la caída de Gutiérrez, la revolución de los forajidos, es el detonante de toda la tragedia que vivimos después. No se imaginaron que por tumbar al coronel estaban condenando al país a 10 años de revolución ciudadana. Eduardo, yo diría que la raíz está un poquito más atrás. A mí me parece que la debacle del Ecuador comienza en 1995 con el enjuiciamiento político y la Dajic. renuncia ulterior de Alberto Dajic. Se agudiza con el derrocamiento de Bucarán.
Yo sé. En el que ustedes también participaron activamente. ¿Usted estuvo en la camioneta? Bueno, no. Pero a la vuelta habrá estado. No. Ahora sí, nadie se me baja de la camioneta. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque yo no tenía un rol público. Yo era simplemente, con mucho orgullo lo digo, concejal de Quito. Pero bueno, claro, el alcalde Maguad estaba en primera línea. Pero fueron casi 3 millones de ecuatorianos los que estuvieron en las calles. Ese es un hecho. Usted le echa la culpa a los ciudadanos. Es culpa del Ecuador, es culpa no estoy diciendo eso. No. Usted es tan inteligente que ya me pone ahí en el costado. Lo que estoy diciendo es que, y lo voy a admitir algo, vea. Yo creo que por Bucaram hubo 1000 justificaciones para el derrocamiento. Porque en apenas 6 meses liquidó todo. Pero me parece que no es bueno para el Ecuador que haya caído Bucaram. No es bueno para Ecuador que haya caído Maguad, ni es bueno para el Ecuador que haya caído el coronel Gutiérrez. Se lo digo por qué. ¿Sabe por qué? Porque en democracia, los problemas de la democracia los tienen que resolver los ciudadanos en las urnas y no calentando las calles. Pero en su tiempo usted bailaba alrededor de las tumbas de esos políticos, incluso presentó un proyecto de ley que, corríjame si recuerdo, no los permitía volver a ser candidatos jamás a estos 3 personajes. Bueno, durante el ejercicio de mi representación parlamentaria, yo presenté muchísimos proyectos entre de ley. esos eso, o sea, usted festejaba esas caídas. No, perdóneme, no. Una no cosa me diga que es, lloraba porque cayó Bucaram. No, señor. La propuesta, Luis Eduardo, era muerte política para casos de corrupción. Exactamente lo que acabamos de votar favorablemente el 4 de febrero del año 2018, gracias a la convocatoria del presidente Lenín Moreno. Porque yo le digo a veces a todo aquel que le achaca, le dice Samba Canuti y cree que Moreno es responsable de toda la tragedia y que el Correa es un angelito y lo que los rodean unos ángeles. Yo digo, no, hay que luchar contra el olvido. Porque Lenín Moreno hubiera podido llevarnos al infierno. Lo que yo propuse hace 20 años es lo que el Ecuador aprueba en consulta plebiscitaria hace 2 años. Vamos a volver a la actualidad, pero ya que andábamos por allá, por el siglo pasado. Bueno, primero, usted empieza en política en el gobierno de Hurtado. Sí. Usted es subsecretario No, yo soy primero secretario de la Presidencia de la República, ajá, luego subsecretario de Gobierno, lo digo con orgullo, con Galo García Feró y Vladimiro Álvarez Grau. Pero una anécdota, yo participo muy joven en la campaña electoral y el presidente electo Roldós, a través del vicepresidente Osvaldo Hurtado, me propone que sea subsecretario de Bienestar Social, de Previsión Social creo que se llamaba. Yo la respuesta es gracias al señor presidente. Pero usted yo pelado, no he trabajado pelado de edad en ese tiempo. No, yo ya estaba pelado. ¿Ya estaba pelado todavía? No, pues ya estaba. Mi sufrimiento... ¿Usted nació pelado entonces? Nací pelado. A los 17 años se me empezó a caer el pelo. A los 17 años. Porque tengo la carga genética materna y la carga genética paterna. Exactamente. Y déjeme decirle, la respuesta mía al presidente Jaime Roldós es muchas gracias por la honra, pero yo he estado en la campaña por los ideales, no por una función pública. La primera función pública que tengo es ser secretario de la presidencia en el periodo presidencial de Osvaldo Hurtado Larrea. Y lo digo también con orgullo, porque estoy hablando de un ecuatoriano honorable. Usted participó en la campaña, luego vio los toros desde lejos hasta que sucedió la muerte de Roldós. Le echan un poco la culpa a la democracia popular, incluso las teorías conspirativas señalan al doctor Hurtado como mentalizador incluso de la muerte de Roldós. ¿Quién mató a Roldós? Pero al único que se le ocurrió esa locura es Abdalá, pues. Y Abdalá, cuando estaba un poquito ya cuerdo de Panamá, dijo que no era así. ¿Quién mató a Roldós entonces? Yo creo que lamentablemente se mataron en un accidente involuntario. Yo sabía, yo no soy un especializado en aeronáutica, pero sabía que para viajar, usted lo debe saber por su familia, que cuando usted tenía que viajar Quito a Loja,
había que estar a las 5 de la mañana en el aeropuerto porque el vuelo era a las 6. Y no se recomendaba ningún vuelo después de las 8 de la mañana. Los vientos son imposibles por ahí. Exactamente. El presidente Roldós viaja a las 4 de la tarde. Ahora hay vuelos a las 5 de la tarde, Bueno, pero creo que 2 de cada 3 no. Por favor, ha cambiado la tecnología. No, igual los de la tarde muy frecuentemente no Claro. pueden aterrizar por culpa de No, los y es vientos. una pena, ¿no? Porque teníamos de presidente un hombre íntegro. Yo me acuerdo clarísimo, creo que debe haber sido 14 de mayo de 1981, 10 días antes del accidente, que el presidente Roldós nos invita a Palacio. Yo era joven dirigente del partido, muy joven. Y ahí cuenta sus amarguras de algunos mal acompañantes que tiene. De alguna manera hace una confesión de que tenía que prescindir de algunos de ellos. Y creo que 1 o 2 días después le designa en el Ministerio de Agricultura a Carlos Vallejo. O sea, la relación entre la ADP y el presidente Roldós y entre el doctor Hurtado y Jaime Roldós, de lo que yo me acuerdo, una relación absolutamente fluida de respeto y de solidaridad. Carlos Vallejo, que luego fue ministro de Correa, ¿no? Bueno, pues no solamente eso, antes de eso se fue con Alvarito. A varios de la ADP, pero otra vez nos estamos adelantando. Pero verá cada uno, ¿no? Cada uno. Porque yo en toda mi vida he estado en un solo partido, la Democracia Cristiana. Y si usted me dice cuál es mi pensamiento, yo le digo a usted, soy demócrata cristiano. No, mis ideas no han cambiado. Usted, en el caso de Roldós, los acompañó en la campaña. ¿Qué recuerdos tiene de Don Buca? Muy pocos recuerdos, pero tengo las más formidables referencias. Y lo decía públicamente el otro día en una reunión. Uno puede decir la familia de Abdalá una familia de timadores. Qué vergüenza. Porque es él ahora, el Dalito, su mujer, los ñañitos metidos en esta podredumbre de los hospitales. Siempre las anécdotas que yo tengo de don Asad Bucarán fueron anécdotas de un hombre honorable. Solamente una anécdota. Honesto, ideológica y económicamente. Sí, señor. En una visita que hace don Asad Bucarán, me parece, es que me puedo marear, verá, y aquí peligroso, usted me zarandea con 3 vinos. No se preocupe. Don Asad se va a una delegación de diputados a Lima. Y claro, cada diputado en el hotel pedía, páseme esto, páseme langosta al terminor, páseme esto. Y don Asad solo los veía. Antes de retirarse del hotel, don Asad pidió las facturas y decía, vea, diputado, usted ha tenido buen gusto. Su plato costó $80, páguelo. Había hecho eso con todos los diputados, porque agregó que del presupuesto del Estado no se podía pagar el buen gusto de los diputados. Oigan, eso comparado con lo que ha pasado hoy, comparado por el señor Correa, que por la imagen de populista comía en el bus, ¿se acuerdan? En tarrina, de ese plástico medio gris, y se llevaban miles de millones. Por Dios. O sea, sí creo que en la historia hay que distinguir que no todo ha sido malo. Porque yo no quiero achacar a la prensa de ninguna manera. Soy un radical defensor de los medios de comunicación. Es más, creo que Correa odiaba tanto a los medios de comunicación que le dejó metiendo el artículo 312. Y cuando utilizó a la justicia en el 2011, en la famosa consulta plebiscitaria, le puso un estoque final a la prensa. ¿Cuál era? Que nadie que está en la prensa puede tener otro negocio. Si la prensa no es negocio, pues. Si la prensa algo tiene que hacer es para sobrevivir. La prensa es un vehículo que traslada a otros sus opiniones, su libertad de expresión, ¿ya? Pero sí creo que en la etapa de crisis, de descomposición del sistema político, en algunos medios de comunicación y en algunos periodistas reputados, sí, nos ponían a todos en el mismo costado. No distinguían que si había gente decente, que si había gente que tenía prioridad en el bien común. Y creo que en ese pecado no hay que caer. No hay que caer.
Pero bueno, olvidémonos de Correa por un momento. El gobierno de Hurtado, ya en el que usted participa, todos los orígenes de la democracia popular son radical de izquierda, no radical socialista marxista, pero con una profundo interés social y contra el capitalismo salvaje y tal y cual. Y el gobierno de Hurtado se lo acusa, se lo recuerda, se le dice de que es un giro a la derecha importante del gobierno de su antecesor y trágicamente desaparecido el abogado Roldós. Sucretización de la deuda, acercamiento al capital. ¿Qué opinas sobre eso? Pues que yo creo que esa inquietud Ya en el poder se les fue lo social. No. Lo que me pasa que en su pregunta va una carga ideológica de creer que la sociedad está dividida en clases, que las clases no son hay pobres y ricos. Pero hay clases sociales. Hay conflictos de clases, sin duda alguna, pero de ahí concluir que el motor de la historia es la lucha de clases y en consecuencia necesito el partido de los iluminados que represente al proletariado y que establezca la dictadura, ese ya es un poco estalinista, ¿no? Uh-huh. Yo no sé cuál fue la diferencia entre el gobierno de Jaime Roldós y de Osvaldo Hurtado, porque fue una continuidad. El gobierno de Osvaldo Hurtado se caracteriza muchísimo por el Plan Nacional de Alfabetización, por la educación bilingüe, por el apoyo a través del Fondo de Desarrollo Urbano Marginal que se llamó FODERUMA. O sea, hubo muchísima transformación en obra pública. Pero obviamente, Luis Eduardo, no podemos ignorar los factores que producen las debacles económicas. La guerra con el Perú del 81. ¿Qué cree que no pasa factura? Hay facturas, pues. El fenómeno del niño, brutal. La crisis financiera internacional, que se parece mucho a la crisis del 99, a la crisis del 2008 y a esta. Creo que es peor que todas las anteriores. Pero por supuesto. Ya sobre el tema económico y manejo económico, pues que lo justifiquen quienes determinaron esas decisiones. Mi formación es sociológica y jurídica, ¿no es cierto? No hay país, perdóneme, no hay país moderno, sociedad moderna, que no auxilie al sector productivo. Lo que aquí es pecado en Europa es políticas comunes, políticas sensatas que son aceptadas por la racionalidad. Sucretizar fue un auxilio al sector productivo. Pero un auxilio que se reconoció al cambio de ese momento. O sea, no fue que todos tengamos que pagar por la deuda de pocos. No, por favor, no. Es que usted debía, digamos que, $1,000. Entonces se dijo, ok, usted va a pagar los $1,000 en sucres a mí, al cambio vigente. Yo me encargo de su deuda. No, pues a cada acreedor. Lo que pasa es que luego del gobierno del presidente Hurtado, entonces ahí sí vino una política de mayor protección a los grupos económicos. Luego del gobierno de Hurtado es el gobierno el principal opositor al gobierno de Hurtado y es alguien que usted ha estudiado incluso su pensamiento. Creo que tiene una obra al respecto sobre el pensamiento de León Febres Cordero. Ese tiempo era León en su máxima expresión. Sí. ¿Ya? No era el dueño del país todavía, pero era un tipo, nos guste o no nos guste, un tipo brillante, políticamente sagaz, la principal voz en el Congreso de oposición al presidente Hurtado, hizo una buena campaña, pierde la primera vuelta, le da la vuelta, valga la redundancia. Se va a Aruba el que ganó la primera vuelta. Tiene un debate presidencial en el que se prende un tabaco. Míreme a los ojos. De la tuca, la meca, la turumeca, a la patuleca. ¿Cómo era lidiar con ese León? Fuerte, duro, porque fue un opositor implacable. Creo que en algunas cosas injusto. Porque, por ejemplo, él acusaba a Juan Pablo Moncagata de un supuesto sobreprecio de Santay. Juan Pablo Moncagata probablemente tiene menos dinero que usted y menos dinero que yo.
No lo debería decir en público. Pero Juan Pablo Moncagata, combatido, es un hombre que vive hoy administrando un edificio en Esmeraldas. Un hombre íntegro y honesto. Eso fue una actitud injusta. Obviamente en esa época... En política sucede, ¿no? Claro, en esa época Febres Cordero era parte, acuérdese, usted sabe de historia, de los famosos patriarcas de la componenda. Claro. Otto Arosemena Gómez, Raúl Clemente Huerta, un lojano, el coronel Armijos. Rafael Armijos Conservador. Valdivieso, viejo conservador católico. Y claro, Febres Cordero era duro. Pero una anécdota. Febres Cordero, de presidente, fuerte y duro, yo escribí 2 libros. Un libro sobre las violaciones a los derechos humanos y otro sobre el pensamiento de él, que se agotó en 2 meses, que me publicó la imprenta de la Unión Nacional de Periodistas. Ya no hay eso. Si yo quiero Ya. una copia, no hay. Sí, no. Si se me busca financiamiento, hago una nueva edición. Ay, Pero no hay plata para la pauta, ¿sabes? Pienso, muy bueno. Pero pienso hacer del señor del ático, porque él tiene demasiado material como... Pero, escuchen, pero ¿cuáles son las principales señales? A mí no me pasó nada. Y más bien al final de la vida del ingeniero Febres Cordero, cuando lo persigue Lucio Gutiérrez, defiendo yo el principio de la inmunidad y defiendo al señor Febres Cordero. Y pasa al final de su vida a ser amigo. Al extremo que me envía a obsequiar su libro. En alguna reunión me decían, son de broma, y decía, ¿cómo no quisiera, diputado Rivera, su libro que esté aquí? Entonces yo le decía, presidente, no evoquemos al pasado. Que pero, se refería al libro que yo le había hecho. Esto ya al final de la vida de León. Claro. Usted se reúne con León al final. En mi periodo legislativo del 2003 al 2006. Que estaban en el Congreso, que era en el Banco Central. Exactamente. Y él tenía la oficinota esa que siempre estaba vacía porque nunca iba. Y todos los diputados... venía muy poco. Todos los diputados tenían oficinas chiquitas en el corredor. Y yo me acuerdo porque eran mis primeros pasantías de periodista. Y había una gran oficina al final cerrada. Y esa oficina es la del ingeniero Bueno, yo nunca León. entré a esa oficina, pero le digo algo. No siempre los que tenían mejor imagen en el Parlamento eran los que más trabajaban. ¿Sabe por qué? Porque ya tenían una imagen mediática antes del ejercicio legislativo. ¿Y cuáles son las principales, ya que lo estudió y escribió sobre el tema, cuáles son las principales aristas, líneas transversales del pensamiento de León? O sea, ¿hay un pensamiento de León? O sea, ¿tiene una base ideológica o era algo empírico muy de actuar en el momento? No, a mí me parece, bueno, hombre fuerte, ¿no? Duro, fuerte, implacable. Entiendo que en algunos tratos un caballero con sus adversarios, por ejemplo, tenía un altísimo concepto de Julio César Trujillo. Y Julio César Trujillo era uno de los 5 que defendía a muerte al gobierno del presidente Hurtado, porque era Trujillo, era el doctor Lucero, era Juan Manuel Real, era Juan Tama y Cid Augusto Abad, un diputado de la Amazonía que acaba de fallecer hace pocos días, un hombre bueno. Y Febres Cordero le tenía muchísimo respeto a Trujillo. Y sé que en privado, a pesar que en lo público le atacaba a Hurtado, en privado reconocía que Hurtado y su gobierno había sido de gente honorable. ¿Cree que el gobierno de León fue un gobierno violador de derechos humanos? Sin duda, sin duda. En algunas partes yo diría que... ¿Como política presidencial? No. ¿O como exceso policial? No. Estamos en plena Guerra Fría. En Venezuela usted tiene guerrillas. En Argentina tiene el Ejército de Liberación Nacional. En Perú tiene Tupac Amaru, el MRTA, Sendero Luminoso. En Colombia el Ejército de Liberación Nacional, las FARC. Y él el M-19. Advierte, el M-19, y advierte que en el Ecuador nace la guerrilla. Bueno, la elimina. A toda costa. Y entonces usted puede pensar, yo no justifico eso. Yo creo que si alguien viola la ley, tiene que ser procesado por la ley. Nadie tiene derecho pues a decir, te mato, ¿no? Acabo de ver un video del coronel Gutiérrez, me parece. Con una bazuca. Con una bazuca, ¿no? Con uno que echa cohetes, ¿no? Y dice, y a los que ¡ten! Por favor, o sea, eso puede ser rentable, ¿no? En la viralización de un video,
pero no es rentable si queremos construir una sociedad democrática racional y no tribal. ¿Pero usted cree que León sabía y aprobaba esas violaciones? ¿O era, me paran esa guerrilla como sea y no me cuenten cómo? No tengo idea. Lo único que sé es que al parecer él tenía convicción de que la guerrilla no podía crecer en el Ecuador. Bueno, al menos hemos sido una isla de paz como país, ¿no? Porque acá no vino la violencia insurreccional que había en Colombia, en Perú, o en Chile, o en Venezuela. No hubo, no hubo. Pero obviamente usted no puede combatir al que discrepa eliminándolo, ¿no? Bueno, Correa los eliminaba en las sabatinas. Cuando desnudaba, cuando sacaba la foto del periodista, el teléfono del periodista y decía síganlo, reconózcanlo, incitaba al odio e incitaba a la violencia. Y hay algunas muertes también. ¿Sabe qué le digo? Que si hay que comparar en lo atrabiliario, en lo arbitrario, Febres Cordero para mí es un niño de 6 años frente a un monstruo que fue la dictadura del señor Correa. Pero también en ese tiempo es donde yo veo ya la desaparición, es un cambio brutal en la política ecuatoriana, es la desaparición del Partido Liberal Radical, con la alianza con León Febres Cordero, con Blasco Peña-Herrera, y ahí se empieza a desaparecer la vieja política de conservadores y de liberales, y se da paso a ese nuevo escenario de los nuevos partidos que ahora le llamamos la vieja partidocracia, los partidos tradicionales, pero en ese tiempo eran nuevitos. Nuestros partidos viejos no tienen 40 años. ¿Me explico? Exactamente. Y así es la política en este país. Vea, mientras los Tories o los Witch, para que se me entienda, los laboristas y los conservadores tienen una historia de 8 siglos, de 9 siglos. Mientras los ingleses no tienen una constitución que se llame constitución. Tiene pues la Carta Magna, las declaraciones de derechos. Es una nación que vive en la constitución. Nosotros creo que hemos tenido 21 constituciones. Hay quienes nos invitan a la nueva constituyente y no sabemos lo que es vivir en constitución. Ahora, sobre su tema, estamos hablando ahí del viejo bipartidismo liberal conservador, ¿no es cierto?, que los divide una línea invisible que es la religiosidad, porque liberales y conservadores son los mismos en cuanto al poder económico. Eso se irrumpe con el populismo, ¿no es cierto? El socialismo también es una ruptura. O antes también la ruptura del velasquismo. Y claro, el velasquismo los fusiona de una forma. El que termina por destruir todo el sistema político es obviamente por errores de la clase dirigente. No quiero decir que no lo haya, no quiero que quede un halo de sospecha, ¿no es cierto? Porque luego me sacan la madre, ¿no? Aunque no creo a mí, porque yo qué relevancia tengo como para que se fijen en lo que yo digo. Pero una cosa. Rafael ve programa, todos los programas ve, así que... No, Rafael es su seguidor, claro, pues eso es pobrecito. Alto rating en Bélgica y un ático. Como el ático no tiene nada que hacer. Claro, él vive en cuarentena. Las cuentas deben estar bien seguras, pues no los amigos bien seguros, bien escondidos. No hay secreto bajo la tierra. Pero ya vamos a llegar. ¿Quién destruyó la política ecuatoriana? ¿Perdón? Dijo, quien destruyó la política ecuatoriana... Quien acabó por destruirlo fue el señor Correa. Pero también hace daño. No me diga que Bucaram también destruyó la majestad del poder y todo. Sí, pero en el 2007 no tiene ningún problema el señor Correa de llegar a un acuerdo con Abdalá Bucaram para que le den su voto en el Tribunal Supremo y votar a 57 diputados y forzar una constituyente donde le dibujan a él. A ver, pero la partidocracia o los viejos partidos también llegaban a acuerdos con el roldosismo, semanalmente, porque no llegan a un acuerdo que es la amnistía para que vuelva de Panamá, es que se dan los ceniceros y le terminan rompiendo la jeta a sus coidiarios. Bueno, ahí lo agreden a Yamil, a Dajic, al doctor Maguad y a Vladimiro Álvarez Grau. Pero fíjese a veces el nivel del debate político ecuatoriano. Muy pocos son los que distinguieron que habían víctimas de la violencia y victimarios de la violencia. La etiqueta fue a todos. Todos son tales y cuales, todos se tratan con cenicerazo, todos se atacan. Porque lamentablemente... ¿Usted dónde estuvo en el cenicerazo? No, yo no era. Yo era diputado, me parece que alterno.
pero estaba en mi trabajo cuando vi por televisión el acto de violencia. ¿Y usted fue a visitar a Yamil luego con el...? Los acuerdos per se, Luis Eduardo, no son malos. El problema es que aquí creemos que todo lo que es conversación es pecaminoso. Depende qué se tranza. Pero por supuesto, es que tiene que transarse políticas, tiene que transarse proyectos. ¿Cuotas de poder para conseguir gobernabilidad está bien? Yo le doy un ejemplo. Durante el gobierno del presidente Hurtado, el entendimiento con el Partido Demócrata. Y al Partido Demócrata se le entrega el Ministerio de Economía y Finanzas en esa época a un economista brillante, Jaime Morillo Batlle. Ahora eso se y el llama Ministerio de Salud a Francisco Huerta Montalvo, con la diferencia de que Pancho Huerta, hombre que fue y es honorable, estuvo en el ministerio para hacer política social. Otra cosa es que el diputado sinvergüenza porque ahora le pide se el acusa hospital para robar, pues. Es que esa es otra cosa. Pero entregarle el hospital no está mal. Está mal que lo hagan para robar. No, está muy mal. Porque la administración de un hospital tiene que ser técnica y no política. Y de un ministerio de salud también. Pero si usted mañana es un presidente y necesita un acuerdo con otro... Entonces me está diciendo que sí dice, y no por otro lado. No. Es acto de corrupción absolutamente execrable. Haber entregado a parlamentarios cuotas donde iban a robar. El tema es robar, no entregarles la cuota. Entregarles la cuota es un ejercicio válido de gobernabilidad. Bueno, en España, Podemos, del señor Iglesias, del pelito largo, ¿ya? No, él tiene varios ministerios. Yo no creo que el señor Iglesias que esté en esos ministerios para robar. Es para coparticipar en la administración. Entonces, repartir pública. No está mal. Está mal repartir para robar. No, es que repartir es un término peyorativo. Pero porque No. Yo diría que un acuerdo político donde usted dice, yo pongo esta parte, usted contribuye con la otra y las dos partes vamos en función de una propuesta de transformación, o sea, que de conducción política. Antes sí. No robaban, doctor. No, por favor. Había ladrones, pues por favor. No seamos tan ingenuos. Por eso con una pequeña diferencia, Luis Eduardo, que robaba poquito. No. Le voy a hacer una pregunta. Cíteme usted un ministro del presidente Hurtado o un ministro del doctor Maguad que haya sido procesado por corrupción. O del presidente Borja. O del presidente Sisto Durán Ballén. Bueno, ahí hubo un vicepresidente escuche, investigado. Ya. Y a lo mejor un proceso judicializado. Y político, legislativo también. Pero es distinto. 2 juicios políticos creo que tuvo Ajic. Sí, y Borja en los 2 últimos años tuvo como 7 juicios políticos. Yo era diputado del 92 al 94 y también voté porque se destituya a varios ministros. Pero no era la época en que usted decía, no, verás, voy a votar así, yo me hago el pendejo, pero dame, por favor. O sea, yo lo que siempre digo es de que en ese tiempo ser ministro era ser ministro. Por supuesto. O sea, ser vicepresidente era ser vicepresidente. Ahora vicepresidente, la vicepresidencia te la sacan en una caja de cornflakes y ministro es, oye, vos ves, por aquí quieres ser ministro. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que mientras ahora tenemos que hacer un esfuerzo para encontrar, escarbando todo, alguien honesto que haya estado 10 años con Correa, antes había que escarbar para encontrar a alguien deshonesto. Había choreo. Entonces, no hay robo. No había robo antes. Luis Eduardo, la corrupción tiene la edad que tiene la historia del ser humano en la Tierra. Pero antes había menos plata para robar, entonces. En los años 80, en la época petrolera, hubo mucho dinero, ¿no? Y también se habrán hecho fortunas extrañas. Bueno, yo creo que de cada 100 generales en la historia pasada, encontrar 2 o 3 generales pobres era raro, ¿no? O sea, la corrupción ha existido en el Ecuador. No quiero decir con esto que haya que tolerarla o haya que admitirla. ¿En qué años dice lo de los generales? En los años 70 y 80. En los años 70. Pero, por ejemplo, el general Frank Vargas Pasos vive aquí a 2 cuadras. Bueno. Y ese es un hombre de una manera muy modesta. Ese es un hombre honorable.
Estoy convencido que el general Guillermo Rodríguez Lara es un hombre honorable. Vive modestamente Sí, señor. también. Sí, señor. Y hay ¿Y el muchos dictador? más. Sí, señor. Pero Sí, habían señor. otros generales, dice Guillermo usted. Rodríguez Lara, perdóneme, y pido perdón a los que nos ven. Cuando pasaba decía, ¡bombita! Un adolescente de 14 años que le hizo eso al señor Correa, bajó su guardia pretoriana para que le amenace Y al bombita esto preadolescente. nada, seguía nomás. Hombre tolerante, absoluto. Mira, no eran dictaduras, hombre. Eran lo que se llamaban dictablandas. Usted le decía samba canuta y le saludaba. ¿Y a usted nunca le pasó nada? Nunca. ¿Usted preso nunca? Una sola vez. ¿Por qué? Una sola vez por estar pintando algo en beneficio de los trabajadores del acero cerca de la plaza del teatro. Usted estaba ahí como Leonidas Sisa grafiteando. Grafiteando porque yo apoyaba a los obreros de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas. Usted era antes todo que un se Jaco tome- Pérez, usted. No. Claro, pues. Un No, Jaime no. Vargas, usted. Yo diría que la juventud, Luis Eduardo, de mi generación, sí era juventud que tenía un sueño. Tenía un sueño. Porque habíamos venido después de la debacle de la dictadura, era la Guerra Fría. Yo viví, presencié la dureza de lo que es el socialismo de Estado. Ya, pero la agarran grafiteando ahí. Bueno, estuvimos creo que un día y nos sacaron, ¿no? ¿Quién lo sacó? Me parece que los dirigentes del partido, ¿no? Sí, sí. ¿Y tuvo miedo? Sí, obvio. Era durante la dictadura. Era dura. Pero eso le digo, era dicta blanda. O sea, no era dictadura. No era dictadura. O sea, usted no temía por su vida. No, la dictadura fue la de Correa. La de Correa. Usted te hay un listadito, ¿no? De gente que murió con accidentes y con todo. Vea la propia muerte del general Gabela, pues, ¿no? Claro. Ah, que fue la Pero usted me trae delincuencia. Correa cada rato. Usted está Pero a entusiasmado usted con le ese gusta tema. también hablar de Correa. Sí, Pero pero no sí. me venga a decir que Pero no cuando le yo gusta. ¿no? cuando me encuentro con gente que ha pasado por la historia nacional, no quiero hablar de Correa, quiero Así hablar está bien, sí. de otras Creo que cosas le más bajamos- enteras. Creo que tengo el error de bajarle el nivel del análisis cuando menciono. Creo sí, o sea, y por ejemplo, usted llega a la concejalía de Quito junto a Yamil Maguad. En la Sí. candidatura, ¿en la primera o en la segunda candidatura En de la Maguad? primera. Que fue un alcalde exitoso. En la mitad del periodo del alcalde, porque yo en el 92, el doctor Maguad es elegido alcalde de Quito, yo soy elegido diputado de Pichincha, Marcelo Dotti candidato a la prefectura. Yo creo que Dotti ganó las elecciones de prefectura. Por el Partido Social Cristiano. No, pero, no, por la ADP. pero luego se lanza por el Partido En Social ese Cristiano. tiempo, Marcelo era demócrata cristiano. O sea, Yo estoy seguro que Dotti ganó la prefectura de Pichincha. A ver, pero- y algo pasó en el tribunal que apareció otro ganador. a ver, ¿se lanzó dos veces a la prefectura? ¿No fue una por el Partido Social Cristiano? Claro, sí, sí, sí. La que ganó, dice usted, la que casi celebra, pero ganó este señor Reyes. No, esa es la segunda. La primera, donde yo creo en el fondo que ganó Dotti, el prefecto fue Federico Pérez. Federico. Sí, Usted sí, dice que Federico Pérez le robó la... No. Entonces, no, ¿qué, no, entonces, estoy ¿qué pasó? diciendo eso. Fue magia. Que de la información que tuvimos, Dotti ganó las elecciones. Así como usted, si usted conversa con el mayor Zapata, le va a decir que él está seguro que ganó la prefectura. Y le faltó control electoral. Lamentablemente, en nuestros países donde no funcionan las instituciones, funcionan otras Pero cosas si que no usted le son las pregunta instituciones. a Álvaro Novoa, él también dice que ganó las elecciones y que su partido le robó las elecciones. Ahí sí no. Ahí sí. Solo cuando es en contra de mis panas. Entonces, ¿usted cree que Alvarito contuvo el huracán? ¿Usted cree entonces que Alvarito con va todo el a mundo gobernar América? O sea, ¿usted cree No, que Alvarito no, va a pero salvar todo el el mundo universo dice- cuando dice pero- hasta la victoria siempre No, pero con todo el mundo Dios? dice que Maguad, que esa elección la ganó Alvarito. No, la diferencia llegó casi a 300,000 votos. A 300,000 votos. Lo que pasa es que en nuestra cultura lo habitual es el que pierde se queja. Pero claro, funciona cuando son sus amigos, no funciona cuando ustedes son los que ganan. Así es la No. la es pa- historia no, no. democrática del país. No es así, no es así. Yo medio injusto usted. ¿Por qué? Porque saca conclusiones que no son las adecuadas. Ya, y le- Pero usted- como ya estoy usted invitado, me- tengo que ser súper cortés, porque No, sé que usted, después ya... usted refute todo, No, todo yo lo lo que sé, sea. yo lo sé. Le digo con Pero con vamos a llegar a esa una elección. línea de Maguad como alcalde. extraordinario. Buen alcalde. Yo creo que Quito, los grandes alcaldes de Quito,
Jaime del Castillo, estoy hablando años 60, Sixto Durán Ballén, Álvaro Pérez Intriago, sin la menor duda, Rodrigo Paz Delgado, Maguad, Roque Sevilla, el general Moncayo. Y desde ahí hasta acá, Dios santo, qué vergüenza. Maguad, según los bucaramistas, propicia participa en el derrocamiento de Bucaram por un supuesto informe que el señor Rosero, que era Contralor General del Estado, iba a sacar en contra de Maguad por un supuesto sobreprecio en el trolebús. No es cierto, no es cierto. Los que primero le entierran a Bucaram es Bucaram y sus amigos, entre ellos su ministro de Petróleos, Alfredo Adón, el señor que dice que le han robado la avioneta y que ahora tiene grillete, ese señor. Creo que fue una historia de vergüenza. Y claro, como siempre hay inculpación. Fíjese usted que la alcaldía de Yamil Maguad es una alcaldía con minoría. La oposición tiene mayoría. ¿Quién era la oposición? Eran unos concejales que los llamaban los Contreras. Me acuerdo que me parece que el doctor Ayerbe. ¿Pero de qué parte? Un señor de la ID, el señor Buenaño, que creo que fue del FRA, y algunos otros cuyos nombres el FRA no me era acuerdo. de Alarcón. Frente Radical Alfarista. No sé si era la época de la señora Cecilia Calderón. No creo que ya era liderado por Fabián Alarcón. Era en minoría, en minoría. Al extremo que para la vicealcaldesa se tuvo que elegir a una dama de izquierda democrática, una dama muy respetuosa, ¿no? de gran prestigio en Quito. La presidencia de Maguad. ¿Un fracaso? ¿Por qué la historia recuerda y la historia nacional tiene al gobierno de Maguad? Que yo creo que en el fondo hay cosas muy injustas en ese recuerdo de la historia de Maguad, porque a la final todos amamos el dólar, lo puso él, todos amamos la paz, la consiguió él, pero todos sufrimos por el feriado bancario que sucedió durante su gobierno. Entonces, creo que hay unos bemoles extremos en el gobierno de Maguad. ¿Cómo tiene que recordar la historia el gobierno de Maguad? Sí, su descripción es bastante objetiva. Yo creo que lo que pesa enormemente fue o son sus errores. Pesa. ¿Ya? Punto 1. Punto 2. A mí me parece que el presidente Maguad se equivocó en la política del congelamiento. Se lo dije en el propio despacho presidencial. ¿Cómo fue ese encuentro? Se lo digo. Me parece que estuvo ahí la ministra de Economía o de Gobierno, Ana Lucía Armijos, Vladimiro Álvarez Grau, Jaime Durán Barba, no sé si Patricio Vivanco, no recuerdo, pero unos 5 o 6. ¿Y quién habla? Y cuando yo escucho que van a tomar esa decisión, el argumento es que el 90% de los depositantes tendría el 10% de los depósitos y el 10% de los depositantes tendría el 90%. Yo digo, yo no soy economista. Yo me gradué en la Universidad Central. Pero aguante al 10%. Exactamente. Digo, ¿por qué no les congelan al 10% que tiene el 90% de depósitos, que era de 50,000 para arriba, y liberen al 90%? Si no hacemos eso, le digo al presidente Maguad, nos vamos a la casa. Y la señora Ana Lucía Armijos me dice, te irás tú a la casa porque solo haces política. Ese momento le digo, presidente Maguad, con este tipo de criterios todos nos vamos a la M y hago un portazo y salgo del despacho presidencial. Al extremo que alguien en las gradas me dice, pero ¿cómo lo tratas hacia el presidente? Yo digo, creo que ha cometido un error o va a cometer un error. E inmediatamente dije, el congelamiento es letal. Mi propia madre perdió su dinero de algo que había vendido de mi padre que había fallecido unos pocos años anteriores. Eso es, diríamos, la parte negativa en donde yo creo que al presidente... ¿Cuántos días antes del congelamiento es esto? 2 o 5 días antes. ¿Ya? Segundo, el famoso financiamiento del banquero Aspiazo.
que era pues una estrellita de Navidad en el Ecuador, ¿no? ¿Usted sabe que Aspaso fue ministro de Economía de Jaime Roldós de Aguilera? Lo fue, lo fue. Financiaba libros, era pues, una especie de patrono de la cultura. Era un Y botarata. Claro, y cuando me entero del financiamiento, yo digo, ¿cómo hicieron eso? Nunca supe como DP que había ese financiamiento, porque se manejó por fuera, como a veces hacen todos los candidatos. Pero el presidente Maguad lo sabía. Entiendo que sí. Entiendo que sí. Recién acabo de leer un libro, que se los recomiendo, que se llama Osvaldo Hurtado y sus contemporáneos, donde Teodoro Peña Carrasco declara que de ese financiamiento hay un dirigente de la ADP que hoy está cercano al señor Lazo que se llevó una parte. Diego Ordóñez. No, por favor. Es el único que se me vino a la cabeza. En ese libro hablan del señor Juan José Pons. Juan José Pons. Diego Ordóñez es un hombre honorable. Claro, yo por eso no me sorprendí. Muy honorable. Cercano a Lazo. Muy auténtico. O sea, tengo todos mis respetos y consideraciones Un tipo muy inteligente. a Diego Ordóñez. Yo creo... Yo también. ¿Sabe qué? Voy a decir algo que a lo mejor es impolítico. En el fondo, a Yamil Maguad le faltaba malicia política. Era un ingenuo. No quiero decir ingenuo. Un hombre bueno. Y a veces creo que le faltaba un poco de malicia. Digamos que hemos visto el lado oscuro. Oscurecido más con una campaña de descrédito durante 10 años de Correa. ¿Se imagina lo que es usted que cada sabatina vaya atacando a un ser humano? Y durante 10 años, 600 y veces. Lo hicieron todos después de él. Pero veamos el otro lado. ¿No le falta generosidad a la política ecuatoriana cuando hace pocos años celebramos los 20 años de la paz con el Perú y nadie tiene la generosidad de decir esto hizo el presidente Maguad? No, sí se lo recuerdo. Y yo empecé diciendo de que hay cosas de que... Pero no en la clase de usted y en otros comunicadores objetivos. Pero la paz se lo debemos a él. La paz se lo debemos a él. ¿Ya? Segunda gran herencia, la dolarización. Pero es cierto el tema de que... Tercera gran herencia, el Fondo Solidario. Cuarto gran herencia, la transformación del servicio de rentas internas con Elsa de Mena. Nos falta, perdóneme, no, y este es un mensaje a la clase dirigente, ¿no? No a usted como periodista joven, a quien respeto mucho. A la clase dirigente, a las élites, les falta generosidad. En no reconocer el mérito del otro en lo que tiene. Y Maguad empieza a perder el poder. Supuestamente llega también aupado por el Partido Social Cristiano, lo cual es paradójico ya que eran enemigos históricos entre los partidos, pero supuestamente el Partido Social Cristiano apoya. Incluso supuestamente ponen el Partido Social Cristiano pone a Polo Vaquerizo en la lista para poder empujar la candidatura en Guayas, ¿no? No sé si el Partido Social Cristiano. Entonces, ¿cómo aparece Polito de la ADP ahí? Entiendo que era cercano a Ramón Yulí, a Alejandro Aguayo Cubillo y a Juan José Pons. Pero por ejemplo, ahora nos quejamos de que ponemos a bailarines y ponemos a futbolistas. Ustedes pusieron a Polito, que tengo mucho respeto, pero en ese tiempo lo que era una estrella de televisión haga negocio conmigo. Pero ese es un pecado en el que nadie puede echar la primera piedra. Entonces, porque todos... No, está todo bien. Es que no, escúcheme. Usted es un dirigente político, ¿ya? Yo le digo, Luis Eduardo, para la próxima elección le tengo a usted un PhD en Derecho Constitucional. Y no gana un voto. Le candidatiza usted al PhD. Pero Juan Piguave del Movimiento Populista le pone a una señora que hace tecnocumbia. Esa señora le va a arrasar en las elecciones. Entonces estamos condenados al fracaso. Estamos condenados a ser... Bueno, no quisiera ser tan pesimista, pero le digo algo, ¿no? Y esto lo dije alguna vez una frase en el Parlamento, no sé cómo me aguantaron. Era chiquito y pelado, pues ya había unos grandotes, ¿no? No, he sido firme, no peleón, he sido muy firme. Yo les dije, señores, algunos de ustedes no tienen la culpa de estar aquí, cuanto los ingenuos que les pusieron aquí, los votantes.
Porque yo no soy, pues no ando buscando voto para decir el pueblo ecuatoriano es un pueblo superior, la voz del pueblo es la voz de Dios, este es un pueblo sabio, lleno de sabiduría y de grandeza. No es así, señor, no es así. Mientras más pobreza haya, más fermenta la demagogia, la corrupción y el populismo. ¿Cuándo se empieza a caer el gobierno de Maguad? La crisis. No se olvide usted que el petróleo bajó a $7. No se olvide que la crisis financiera del 98 y del 99 afecta a 147 países del mundo. No se olvide que es un fenómeno niño brutal. O sea, se suma lo que suele decirse la tempestad perfecta. La erupción del Tungurahua. La erupción del Tungurahua. O sea, el terremoto en Manabí. O sea, es un conjunto de cosas más o menos algo parecido. Pero usted estaba cercano a Maguad. Sí, sí, sí. Y Maguad sí. empieza a perder el poder. Mucho se dice de un supuesto derrame de Maguad, que Maguad empieza incluso a perder sus capacidades intelectuales. No, yo no creo en eso. Yo no creo en eso. El accidente vascular que tiene Yamil Maguad se produce en 1995. Cuando En el gobierno de Sixto. No. Perdón, sí, en el gobierno. Porque él es alcalde, va a una reunión de alcaldes, me parece que en Barcelona, y se da cuenta él que cuando estaba hablando o alguien hablaba, todo el mundo aplaude, y él quiere aplaudir y se da cuenta que sus brazos no reaccionan. Algo así me contó. O sea, una tragedia humana. Yo entiendo que el doctor Maguad regresa de la muerte. Pero si usted me dice, si yo creo que el doctor Maguad es un hombre honesto o corrupto, ¿sabe qué le digo yo? Es un hombre honesto. Pero a mí lo que dicen es de que Maguad no dimensionaba la crisis. O sea, que decía así y se levantaba un pizarrón y decía esto es así, esto es asado, pero que no tenía, no veía el país. No, yo creo que el error del doctor Maguad fue en ponerle prioridad temporal a problemas que debían ser afrontados en un mismo momento de temporalidad. Porque él dijo, primero la paz con el Perú. Él accede al gobierno, Eduardo Luis. Le voy a decir algo más. Él accede al gobierno cuando el Ecuador está a 1 milímetro de una agresión. No creo que haya algún tonto que diga enjuíciele a Ramiro Rivera porque está develando algo en materia de seguridad. Ya pasó mucho tiempo. Pero se le digo algo. Hay una sesión reservada del Parlamento con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde usted llega a la conclusión, 1998, creo que julio o agosto, o septiembre, un poquito antes de la firma, donde el Perú tenía una capacidad bélica para desaparecer al Ecuador en menos de 1 hora. Una reunión del Comando Conjunto con el Parlamento. Sí, señor. Pucha, y eso nunca se supo. Bueno, es sesión reservada. Oye, pero ahora está en TikTok, si es que hacen Yo pedí algún momento para se hacen selfies los asambleístas en la reunión. Lo que pasa que es un poco desnudarle al país a nivel internacional, ¿no? Está bien, pero y nos va a dar vergüenza, ¿no? Porque somos parte de este hermoso país. Pero nos metían 10-0 poco pues. Faltó para que caigan las lágrimas luego del diagnóstico de nuestra indefensos totalmente. La indefensión absoluta y total. En minutos le volaban el puente de la Unidad Nacional. En minutos volaban Paute. En minutos volaban Agoyán. En minutos volaba el puente de la Unidad Nacional. En minutos volaba la refinería de Esmeraldas. Sin energía y sin comunicación. No tiene idea la gente cuánto le debemos la paz. ¿Y quién estaba en esa reunión? De los políticos. Todo el Parlamento. ¿El Pleno? El Pleno. Mutis por el foro. Y nunca se filtró. Y menos mal que en el Congreso, en el periodo, me parece, de Juan José Pons, hizo un librito sobre la paz, que fue mi idea. Dije, hagamos algo escrito, porque el político ecuatoriano suele esconder lo que dice. Y va a decir, no, yo no he dicho. Ahí está en ese libro todas las intervenciones de los diputados. Los únicos que no votaron por la paz fue los diputados de ese señor que está con grillete en la casa
y salió diciendo ¡viva la patria! ¿Se acuerdan? El roldosismo. Abdalá. Lo veo alejado e incluso acusando a Juan José Pons de algunas cosas. No. Hombre de su partido. No estoy acusando. Te dije, incluso dicen No, que uno que está cercano a Lazo habría llevado plata. Le estoy diciendo libro escrito por los contemporáneos del expresidente pero Hurtado. antes dijo que había alguien cercano a Lazo, que ahora está cercano a Lazo, que en su tiempo era del partido y que habría llevado parte de los aportes de Azpiazu. No, y dijo Juan no José personalmente. Para la campaña electoral en el Guayas. Se lo digo. Si yo sabía que me iba a preguntar, le traía el número de la página. No, está buena la aclaración porque si no iba a quedar eso flotando. Y gracias, ¿no? Eso es ya la inteligencia del comunicador, ¿no? No. A mí me falta pues, llegar a ese grado de desinteligencia. Pues yo soy pelado y en el fondo bastante ingenuo. No, que va. No, solo que quedaba ese cabo suelto. Para financiar, supongo que la campaña electoral del Guayas. Lo dice Teodoro Peña Carrasco en uno de los artículos de varios que escriben elogiando con justicia en gran medida al doctor Osvaldo Hurtado en el libro Osvaldo Hurtado visto por sus contemporáneos. Pero usted se aleja también de Hurtado cuando Hurtado se aleja del partido. O sea, usted se queda con el partido y Hurtado se va, funda Patria Solidaria, no sé cómo se llamaba, y saca el 1%. Yo de malo decía... Cada vez que tenía que referirme a este nombre del movimiento que creía Osvaldo Hurtado, decía Patria Solitaria, pero decía con tanta normalidad, pero lo decía de malvado. El nombre que lo puso es Patria Solidaria. En esa época Osvaldo Hurtado es candidato a la presidencia, saca me parece 45,000 y yo como diputado en Pichincha saco 65,000 en la misma coyuntura. ¿Por qué se va Hurtado? No quisiera calificarlo. Se fue, creo eso, luego regresó vinculado, diríamos, a la democracia cristiana internacional. Lo que sí quiero rescatar ¿Es su amigo? ¿Alguien que usted llama, ve, Osvaldo? No. Vete un vino. Yo tengo muy pocos amigos y los muy pocos amigos son mi familia y a la gente que quiero. Suelen decir, no sé si dijo Otto Arosemena Gómez o alguien o algún otro gran político, cuando dijo, oiga, ¿y en la política hay amigos o enemigos? Él dijo, no, en la política para muchos hay intereses. Pero entonces se alejó ese tiempo de Osvaldo Hurtado y ahora lo escucho hablar muy bien de él. No, nunca dejé de hablar bien de Osvaldo Hurtado, ni en público ni en privado. Es más, cuando yo tengo que decir, el Ecuador ha tenido presidentes honorables, presidentes honestos, Jaime Roldós, de los contemporáneos. Sin duda, Osvaldo Hurtado. Sin duda, Rodrigo Borja. Sin duda. ¿Y ahí se acabó la lista? No, por mencionar algo. No, pero terminemos la lista. Terminemos la lista, porque luego de Borja, antes de Borja viene León. Es terrible usted. Antes de Borja viene León y no lo saca. Porque son personas de las cuales no puedo dar cuenta porque no he estado cerca de ellos. Pero excluye a Yamil. ¿Sabe qué? Excluye a Yamil y usted estaba Yamil cerca. Maguad, como persona humana, él como individualidad, un hombre honorable. Y ahí se acabó el cuento. Ya. Gustavo Noboa. No tengo razones para dudar. Entonces hay más honorables de los de su lista. Pues que no puedo tener todo en la cabeza. O sea, no, usted es muy exigente conmigo. Lenín Moreno. Reservo mi opinión. Reservo mi opinión porque yo creo que a Lenín Moreno tenemos que juzgarlo por lo bueno y por lo malo. Lo malo, cero combate a la corrupción. Lo feo, 18 millones de dólares en la cuenta del ñaño. Lo bueno, haberse alejado del correísmo, sin duda. Lo bueno, haberse alejado del correísmo y no habernos arrastrado a un infierno que se llama Venezuela. Pero no quiero decir algo, quiero decirle algo. En el 2006 es candidato al Parlamento Andino por la DP Sixto Durán Ballén. Por la DP ni me acordaba. Pero para que vea, veo que usted sí tiene algunas lagunitas. Sixto es el social cristiano 002. O sea, es Camilo Ponce Enríquez y él.
los que fundan, el Partido Social Cristiano Ya. es un partido serrano, Pero en le realidad. cuento una anécdota. Luego funda la lista 8 en la diáspora, o sea, digo, Sí, sí. en la Unión división. Republicana, Unión Republicana. Sí, sí, sí. Con esa gana la presidencia de la República, pero no. Y le no gana, en el 92 le gana Nebot. a Jaime Nebot. ¿Ya? Pero no recordamos Bueno, ese paso por la cuando democracia es popular. candidato al Parlamento andino cuando conduce la DP, en ese tiempo creo que era Unión Demócrata Cristiano, un intelectual a quien admiro mucho yo, Carlos Larreate Guenardi. El rector de la UDLA. Exactamente. Y yo le digo a Carlos... Que son los últimos tiempos ya de la Sí, sí. de la Yo le DP. digo, usted es Carlos, y yo le digo, Carlos, yo no concibo, digo, alguien que fue presidente, que ahora quiera una diputación. Y en algún Una momento, diputación andina que claro, anda a ver qué ¿para carajo qué? hacen. Y un poco la respuesta de Carlos Larreate es, Ramiro, tú te equivocas. Sixto Durán Ballén es un hombre, puede escandalizar la frase que voy a decir, es un hombre relativamente pobre. ¿Sí? Y yo, no directamente, a través de algunos otros familiares que conozco aparte de la familia de Sixto Durán Ballén, yo diría sacarse el sombrero. No, Sixto O sea, siempre un en su hombre misma casa, siempre austero. Honorable. Pero usted está en un país donde hay un buen porcentaje de gente casi enferma de odio, donde echa lodo, todo el lodo, contra todos. Todo es malo, todos son pillos, todos son corruptos. Bueno, y precisamente una parte Sixto- de ese grupo proviene del correísmo. Sixto vivió dignamente, murió austeramente y creo que es recordado con cariño Sí, señor. por señor. la historia Pero, nacional. ¿por qué le menciono eso, Luis Eduardo? Porque en el Ecuador sí hay temas de la política que podemos reivindicar, porque no todo está perdido. Sí hay gente honorable. No Y con podemos eso- creer que todos son malos. Y con eso vamos hacia el futuro, porque de historia podemos seguir hablando. Por eso les decía al inicio de esta entrevista, ¿por qué me gustan estas entrevistas? Porque puedo hablar ampliamente, pero no nos quedemos sin la parte del futuro, doctor. Ahora vamos a tener nueva vicepresidenta o nuevo vicepresidente en los próximos días, incluso si es que ya se ha publicado esto antes de una decisión parlamentaria en ese, al respecto. Sería cuarto vicepresidente. Ahora la vicepresidencia es, como yo digo, sale en una caja de cornflakes. Los ministerios ni se digan. Primero, la recta final del gobierno de Moreno. ¿Cómo la ve? ¿En qué condiciones la ve? ¿Cuál es? Ya habló del legado histórico que podrá dejar este gobierno, pero ¿cómo ve estos últimos 9 meses de gobierno? Una lenta agonía que espero que muera entregando, cuando digo muera, la vida del gobierno, entregando la banda presidencial a la persona que sea electa en la segunda vuelta electoral. Habla de una posibilidad de que no termine Lenin el gobierno. No, yo creo que sí. ¿Y sabe por qué? ¿O espera que sí? No. Yo espero que termine. ¿Espera o cree? Una cosa es lo que uno anhela. Yo creo que termina. Ya. En un país en soletas, con crisis, a nadie le interesa el gobierno. Póngale al Ecuador de hoy con un petróleo de $200, el golpe ya estaba dado. Pero las rupturas siempre quieren el poder. No creo que por golpe. No. No por golpe, por sucesión presidencial. No lo sé. No, son un grupo de jóvenes, 4 o 5, todos están con empleo. Yo creo que hay que reconocer a María Paula Romo un desempeño inteligente, prudente. Es una mujer inteligente. ¿Le gusta su gestión? ¿Perdón? ¿Le gusta su gestión? Me parece que ha demostrado muchísima madurez. ¿Le ve proyección política? Me parece que ha sido la mejor ministra del Interior del presidente Moreno. Es que también compara. Claro. Es también como yo me veo en el espejo, no me veo un pelito aquí me pongo feliz, ¿no? Claro. O sea, en esta escasez. ¿Le ve de proyección gobierno. política? ¿Ah? ¿Le ve proyección política? No lo sé. Pues está en la terna, ¿no? Siempre hay el riesgo de que la terna no la decida el Congreso un mes y entonces entra en vigencia por el Ministerio de la Ley. Pero no le quiero dejar de decir que la única fortaleza del gobierno de Moreno, ¿sabe qué? Su extrema debilidad. Claro, nadie lo quiere tumbar porque no, es muy... el correísmo sí quiere.
Pero no es Al único suficiente. que, claro, Pero no es al suficiente. único que le interesó es a Correa al extremo que recrimina a la CONAIE Por en no no haberle haberlo dado el logrado. golpe de Estado en octubre pasado. Eso es Ya. evidencia de que es el un correísmo... gobierno extremadamente débil. Pero eso, algún eso es lo que momen- digo, eso evidencia que el correísmo no es suficiente para tumbar un gobierno. Y no es suficiente por el maltrato a las Fuerzas Armadas durante su Entre otras dictadura. cosas. Ajá. Porque aún así tuvo Y a la algunos clase trabajadora. aficionados. Sí, pero La clase trabajadora también. Sí, pero las grandes centrales sindicales están en crisis, como están los partidos, como están los gremios. Es decir, es un país Pero el en este dirigente- momento bien desarticulado. Pero el ¿no? dirigente sindical de base sí recuerda que fue atropellado por el correísmo. Absolutamente. El dirigente indígena de base Pero por supuesto. recuerda que mataron a sus compañeros. Claro. Y no se vende por más de que el presidente de su organización diga Claro, lo que diga. centenares de dirigentes judicializados, Indígenas, perseguidos, presos, muertos. Oiga, pero solo en el Ecuador pasa esto. A un grupo de indígenas, una pareja de indígenas, creo que fue en Zamora, por poner unas piedras, lo sentenciaron creo que por terrorismo a 12 Sabotaje años de y terrorismo. prisión. Y aquí hay una manada de pícaros, sinvergüenzas y rateros que se han llevado millones de millones y no les ha pasado nada. El gobierno de Correa fue una dictadura. Sin pues, duda, doctor. sin duda alguna. Antes de terminar, y tenemos unas preguntas de la gente que luego, si es que no pregunto, me van a decir que soy un tramposo. 2021. Usted, crítico de Lazo, por lo menos así lo veo. Bueno, yo voté por Lazo en el 2017, ¿ah? Pero creo que fui de ese montón que Nebo votamos también contra votó por Correa. Lazo. Así es. Ya. Lo veo a la candidatura de Guillermo Lazo, que creo que es un hombre que tiene valores, ¿no? Me parece un hombre O sea, cristiano, lo digo porque etcétera. los DP están más de ese lado. Osvaldo está de ese lado, Ordóñez está de ese lado. No sé si Carlos Larriategui está muy de ese lado, pero si es que tuviera que imaginarlo, lo imaginaría de ese lado. Es el único ex DP que lo veo contrario, no solo no de ese lado, sino contrario y crítico. ¿Cómo no voy a criticar cuando un candidato a la presidencia dice que le den 100 minutos para resolver los problemas del Ecuador? Yo creo que se pueden hacer cosas en 100 minutos. La otra cosa son los que llegan 100 días a estar hueveando. 100 minutos, ¿cuánto es? Minuto 40 segundos. Por favor. 100 minutos es una hora y media. Sí. ¿Una hora y media usted cree que alguien va a resolver? Si uno llega con las cosas bajo el brazo, no firma. Por favor. Yo le pediría, le diría, ve a Lenin, encárguele la presidencia 2 horas y solo... Por favor. O sea, yo creo que estuvo mal comunicado, pero Claro. creo que es una buena, idea. No. Con sus miles de errores. Yo creo que a veces a personalidades respetables como lo es el señor Lazo, se va de la mano la tentación populista. ¿Ya? Se va de la mano. Me parece que un error es tener una candidatura por largo tiempo. Es como cuando usted le ponga en su vehículo una manzana que lo compró ayer. Déjelo por 6 meses. Esa manzana se va a disecar. A mí me parece Está disecada la que es candidatura una candidatura un poco disecada. Y lo digo con todo el respeto del mundo. Bien. ¿Qué alternativas tenemos? Yo no sé qué vaya a hacer el vicepresidente que renunció. Otto, ¿le gusta Otto? Yo creo que tuvo un buen desempeño. Yo tengo la impresión de que es un joven transparente, que ha hecho méritos en algunas cosas. Pero le Bajar gusta su parque automotor, disminuir su personal, no andar con tanta parafernalia. Ya, pero eso no te hace presidente. ¿Perdón? Eso no te hace presidente. No, Para ser presidente necesitas un plan. No, pues el presidente le hace el pueblo ecuatoriano mediante el voto. Pero sería bueno que el presidente tenga un plan de pero gobierno. pero No por solo supuesto. Pero bueno, Huevajela. pero él no ha dicho que va a ser candidato, ¿no? A mí me parece que va a haber una enorme dispersión. Pero ese le gusta a Luis usted Eduardo. como candidato. Depende de lo que haga. Porque si, por ejemplo, él dice, yo soy joven y voy a reunirme con nueva gente porque el resto no vale para nada, dependerá mucho el equipo que presente. Dependerá mucho la estructura que construya. ¿Le gustaría que dependerá se líe- los cuadros que ¿Le gustaría forje. que se líe con el Partido Social Cristiano? Si tienen la madurez para construir un acuerdo que sea eso y algo más, encontrando un buen binomio de Quito,
yo no dudo que tengan gran posibilidad de pasar a la segunda vuelta. ¿Qué opina alrededor de que Nebot no se haya aventurado? Yo era de los ecuatorianos que esperaba que él sea candidato. Te quería eso. Yo creo que era el mejor momento para él. Pero solamente... El ADP con el partido. No. Dice, se va a estar retorciendo escúcheme un poquito. No. Usted es un joven que estudia la historia. No ha sido totalmente el anatema. En el año 97 y 98 se produce un acuerdo. ¿Y que lleva Maguada al gobierno? Entre Osvaldo Hurtado y el Partido Social Cristiano en la Asamblea Constituyente de Sangolquí. ¿Y cuál es el problema? Y que luego lleva a Maguada al gobierno y a Polito a la diputación. No, yo creo que ahí hay un error de percepción suya. No. Yo creo que Polito viene pues por otro tipo de amistades y una figura mediática. Yo solo estoy juntando fichas. Yo sé. Usted está atando cabos, pero de distinta dimensión y de distinta largura. Entonces, usted sintió pena porque Nebot tome esa decisión. No, yo creo que ha sido malo para el Ecuador. Solo él sabrá las razones, ¿no? Lo dijo pues su decepción de la política, lo dijo su condición familiar que es respetable, sí. Y ahora ha levantado las banderas de una consulta popular, que no tiene que ser descalificada, pues, porque veo gente que de la noche a la mañana ataca todo. Oiga, yo me hago una sola pregunta. Si la clase dirigente es incapaz de ponerse de acuerdo, ¿no es bueno que recurramos al soberano para que tome sus decisiones y nos diga el camino por el que deba ir el presidente próximo, los próximos? Yo creo que él llevaba muy buenos números hasta octubre del año pasado y eso le pasó una factura enorme. No. Yo vi dos últimas encuestas de dos ONG serias. No es tan mal, pero estaba mucho mejor. Sí, sin duda. En todos los escenarios, Luis Eduardo, de una segunda vuelta con el correísmo, el único que ganaba el correísmo era el señor Nebot. Y Alvarito Noboa, ahora suena de nuevo su candidatura. ¿No? Bueno, me ha gustado la carta de su hijo y si usted quiere me conmovió, ¿no? Que un hijo hable de su padre, pero no lo veo. Un abrazo al hijo, lamento que justamente en esa carta se refiere a mí. Cuando quieras invitamos a tu padre y siempre el respeto de un hijo al padre es enorme. Extiendo también a través de este espacio mi respeto al tuyo y a ti mismo. Exactamente. A mí me conmovió la carta porque yo creo que también nos falta ver, Luis Eduardo, la política desde una perspectiva humana. No ver la política solamente como el campo de batalla del amigo y enemigo que tienen que sacarse la madre, descalificarse y matarse. Tenemos que ver como un espacio también de racionalidad. Y hay límites. Así es, hay límites. Lo que sí no hay límites es en las preguntas de Twitter y le voy a hacer todas las que hicieron, ¿ya? Si se siente ofendido, no me culpa a mí, sino le culpa a los... Voy a contarle las que hay. Pregunta al dinosaurio, dicen. ¿Cómo se siente al ver lo bajo que ha caído la Asamblea Nacional? En sus tiempos era cuestionada, en estos tiempos causa risa. Bueno, yo no me siento aludido si me dicen dinosaurio. No. Yo me acuerdo hace 15 años Vistazo sacó un artículo donde me ponían como dinosaurio chiquito. Bueno, en Estados Unidos hay senadores que llevan 30 años. ¿Va a ser candidato? No, de ninguna manera. Eso es lo que nos quiere decir veladamente. En respuesta le digo, sí, a mí me da pena porque yo veo un enorme empobrecimiento que nunca pensé en la política ecuatoriana. Nunca pensé que el nivel de mediocridad de la Asamblea ha llegado tan extremo. Sin embargo, en la Asamblea hay gente buena y hay gente decente. ¿Correa puede ser candidato a vicepresidente? Creo que no. Valeria Jaco me dice, él fue mi profesor en la universidad, excelente maestro, muy conocedor e íntegro. Lo recuerdo con mucho cariño. Es una opinión. ¿Por qué me dice que me van a ofender si todos son buenas preguntas? Así, es medio pesimista, Luis Eduardo. Estoy viendo qué sale, pero como es Twitter, cualquier huevada puede salir, disculpará. ¿Por qué fueron financiados por los banqueros? La ADP nunca supo del financiamiento del banquero. Ese financiamiento llegó a través de sus amigos de Guayaquil al tesorero de la campaña que manejó fuera de la estructura del partido. Lo dije y lo vuelvo a repetir. ¿Cómo sostendría la dolarización? Le pregunta Nori Maldonado.
Haría todos los esfuerzos para que la dolarización no naufrague, apoyando al sector productivo, incentivando la producción, incrementando las exportaciones, controlando el gasto público. ¿Ecuador es inviable? El Ecuador en más de una ocasión ha estado en el límite de la inviabilidad y a veces cercano al estado fallido. Por eso tenemos que evitar ese escenario. Le preguntan por qué cree que Lucio Gutiérrez y Leonidas Sisa tienen mucho que perder en estas elecciones. Eso no he dicho. No, le están preguntando. Ya. Bueno, a mí me parece que el movimiento indígena ha perdido mucho. Entre ellos están sacando la madre, ¿verdad? La madre. Porque lo único que interesa a algún dirigente indígena inteligente es llegar a la asamblea. Pero Jaime Vargas, por Dios. No, y han el perdido segundo mucho, mandatario, por Dios. Han perdido mucho condumio. El señor Issa es un joven dirigente indígena inteligente, pero mientras diga que es marriateguista, me está hablando del socialismo de hace 80 años. Es decir, está más perdido que yo pilotando un avión. Sí, y yo en eso suelo ser muy claro en decir de que, o sea, yo miro con mucha nostalgia y admiración al movimiento indígena de los años 90, sin duda. al señor Macas, a la señora Nia Pacari. Sin duda. Y ahora los veo en un tema de lanza piedra y dame un galón para el tractorcito. Así es. Vea, en nuestra época, vicepresidenta del Parlamento fue Nina Pacari. En nuestro tiempo conocí a legisladores brillantes como Jorge Guamán de Cotopaxi. Hoy el movimiento indígena me da pena. Y creo que hay una excesiva ideologización en los jóvenes dirigentes. Eso de tener profesores venezolanos y cubanos y creer que el socialismo es la solución. Pero es que antes, no conocer lo que ha pasado en el mundo. Antes proponían una reivindicación de la historia indígena y de la participación indígena y de que un indígena pueda gobernar o cogobernar o tomar decisiones en la misma mesa. Ahora es una cosa de te lanzo la piedra o te quemo la casa. O que te incendio, ¿no? Y que te incendio. Entonces ahí tienes tu ingrediente de racismo, un ingrediente de posiciones extremas, del todo o nada, y la permisibilidad al vandalismo, ¿no? ¿Alguien cree que incendiaron la Contraloría de Ingenuos? No. ellos se desmarcan de documentación. Pero yo conversaba, luego tuve un castigo con Auqui Tituaña y otro tipo de personas. Ahí tiene otro dirigente, otro tipo, ¿no? De dirigente. Luis Macas. Ahí tiene otro tipo de dirigente, ¿no? El propio Salvador Quispe. Claro. Es un dirigente al que yo le admiro. La señora Lourdes Tibán, la respeto y la admiro. O sea, ahí excelente, como en todo. El propio como en el Yacu mundo Pérez, mestizo también. Yacu a veces se me daña con los radicales. Sí. Pero de ahí es un como tipo... que a veces ahí hace un cortocircuito, ¿no? Pero es un tipo con el que puedes... Sin duda, también por el dialogar. concurso de radicalización, ¿no? Claro, eso le ha hecho mal al movimiento indígena. ¿Por qué dejó morir su partido político? Yo le dejé vivo. Cuando salí de la presidencia del partido murió. No, ya estaba moribundo. No. Cuando en el último proceso electoral, luego de la caída de Maguad. ¿A quién se lo deja? ¿A Carlos Lorete? Creo que fue, se me ve el nombre, ¿no? Pero yo dejo una ADP con 6% y 5 diputados. El partido es como una planta, Eduardo Luis. Tenga usted una planta y no le riegue 6 meses, morirá mucho ¿Quién antes. mató al partido? Los partidos murieron en una etapa de crisis del sistema político. No hay alguien que lo haya matado. Y eso es muy malo para el Ecuador. Gran parte de los problemas del Ecuador es la ausencia de un partido político grande de centro político como fue la ADP. ¿Por qué se distanció de Guillermo Lasso, dice? ¿Fue cercano alguna vez? Bueno, lo apoyé en la campaña, pero no comparto algunos planteamientos. Yo creo que el futuro del Ecuador no está ni en el extremismo de la izquierda ni en el extremo de la derecha. Me gusta más un discurso que se desplace al centro. Por ejemplo, el que no hay que privatizar. ¿Para qué privatizar? Pero sí puede usted entregar a grandes empresas competitivas concesionar la administración de la empresa pública. Eso sí. ¿Por qué no refundar la ADP? Bueno, yo ya tengo años demasiados, estoy dedicado al estudio, a escribir un poco y a la familia con la que no estuve mucho tiempo. ¿Qué hace un demócrata cristiano apoyando a Nebot y sus lineamientos? Por favor, dice.
Hay varios planteamientos de Jaime Nebot que están más al centro que muchos planteamientos de Guillermo Lazo. Perfecto. De ahí el resto son... Ya, pero las preguntas han sido buenas. Están buenas, están buenas. Luis Eduardo, Lo que usted pasa era es que pesimista. Es que más que son millennials estos. Yo pensé que Rafa iba a poner a su troll center ahí En realidad, sí, sí. Deben reclamar. estar en lunes de descanso. Deben estar en lunes de descanso. Claro, porque y no si no trabajan. me habrían puteado. Sí. Cuando sin no duda. les gusta de tal y cual, el que menos me dice te voy a regalar una peinilla, dicen, ¿no? Porque Pues creen está- que... Porque, yo les porque agradecería. algunos fanáticos correístas creen que la cabeza osisto para sostener el pelo. Lo que pasa es de que a Correa sí le afecta que le digan calvo. Pobre, debe sufrir, ¿ah? Claro. ¡Jue madre! Debe sufrir esa cosita que tiene ahí. La isla que le pone Y claro, Bonilla y con- cuando usted tiene mucho odio interno, envejece más rápido. Doctor, Y mi ventaja es que desde peladito tenía pinta de viejo. Estoy con la Doctor, misma pinta. un enorme Muchas placer. gracias y, oiga, qué buen vino, ¿ah? sí, yo me he juro tomado que el cuando doble que yo usted. veía de pero mi casa dije, Luis Eduardo de dar un vino chichigua. Muy buen vino. Este es el Muy vino buen Chichigua, vino. que no tiene marca porque ya Muy no buen tenemos vino. anunciante, así que si usted quiere poner su vino aquí, No. su aguardiente, lo que sea. Excelente vino. Excelente vino. Sin marca misteriosa. Marca buen vino. Sí. Gracias, Luis Eduardo. Mil gracias. Un placer, doctor. Nos vemos en el próximo castigo. Siempre es un enorme placer tenerlos a todos. Y repito, siempre es un enorme placer conversar con gente que no solo puede hablar de coyuntura, sino que puede hablar de historia y que puede hablar de futuro. Eso enriquece el debate, enriquece mi propio cerebro y espero que enriquezca el de ustedes también. Se los quiere mucho. Nos vemos en el próximo programa.